Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo, muy contento de que podamos tener a nuestro invitado aquí y pues traer, digamos, información periodística relevante a esto que estamos viviendo en Puerto Rico. Definitivamente, hemos decidido titular el programa de hoy de esta forma: Deuda, buitres y auditoría ciudadana, el rol del periodismo en tiempos de expulsión y violencia neoliberal. Y con nosotros está un periodista que ha estado precisamente haciendo unas investigaciones muy importantes y publicando artículos muy importantes que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico y el papel precisamente que está jugando el Centro de Periodismo Investigativo. Nos parece un rol importante y con nosotros pues tenemos a uno de esos periodistas que está haciendo un trabajo que nos parece que hay que discutir, divulgar, analizar. Y bueno, le invitamos para estar con nosotros. Así que tenemos a Joel Cintrón Arbacetti, que nuevamente es un periodista investigativo del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, quien ha publicado varios artículos, entre ellos Map of the Players and Their Positions in the Puerto Rico Debt Game, la trayectoria de los fondos de cobertura que llegaron a Puerto Rico, Out in the Open, Hedge Funds in Puerto Rico, Como la miel atrae a los medios estadounidenses la crisis en Puerto Rico, fondos buitres acorralan a Puerto Rico y Puerto Rico Up for Sale, en ese caso y en unos cuantos más, junto a la periodista Carla Minet. Así que otra vez con nosotros Joel Cintrón Arbacetti. Bienvenidos, Joel. Buenas tardes, Juanqui y Miguel, y gracias por la invitación. Claro que sí. Comenzar a hablar de este tema obviamente no es fácil porque es un tema bastante complejo y parte precisamente de la exclusión, digamos, de la ciudadanía ha sido precisamente el decir de que estas cosas son muy complejas. Por lo tanto, hay que dejárselo a los expertos para que breguen con ellas. Así que nosotros estamos tratando precisamente de aclarar, digamos, dudas que hay por ahí, para que haya muchos más ciudadanos y ciudadanas envueltos y envueltas en esta información. Y bueno, el periodismo de alguna manera pues es fundamental para ello. Tal vez sería conveniente comenzar preguntando sobre los hedge funds. ¿Qué es un hedge fund? Y de ahí pues un poco hablar entonces quiénes son los hedge funders que están aquí envueltos en Puerto Rico y elaborar por ahí para abajo la conversación. Okay. Pues bueno, en primer lugar, un hedge fund o fondo de cobertura, como también se le puede llamar en español, son, bueno, de forma sencilla, firmas de inversión que invierten en deudas de alto riesgo, como por ejemplo de los países que están en crisis y que se sabe de antemano que en algún momento no van a poder cumplir con sus obligaciones. Estas firmas de inversión, que mayormente son de Nueva York, o bueno, funcionan a nivel global, pero están localizados en Nueva York, invierten regularmente a corto plazo, ¿no? Hacen inversiones para retirar lo más pronto posible sus inversiones con la mayor cantidad de ganancias. Y luego, si la persona o la entidad, en este caso el gobierno a la que le prestaron dinero, no puede cumplir con los intereses o con las obligaciones, ellos recurren a estrategias de demanda que
siempre se ven en los tribunales de Nueva York. Entonces, dentro de los hedge funds o fondos de cobertura, existen también lo que le llaman los fondos buitres, que nosotros hemos insistido un poco en diferenciarlos, porque no todas las firmas de inversión que se les llaman fondos de cobertura necesariamente utilizan las estrategias de fondos buitres. Pero también a veces es un poco difícil uno decir o saber dónde tirar la línea, ¿no? Es un poco ambiguo, pero existen algunas diferencias, pero fundamentalmente son firmas de inversión que se diferencian, por ejemplo, de los fondos mutuos, que son el otro tipo de firmas de inversión que también compran bonos del gobierno, en que las personas que invierten en los fondos de cobertura son, por requisito, personas que tienen un cierto capital. Por ejemplo, algunas firmas de inversión tienen dentro de sus requisitos para tú poder invertir con ellos, que tú tienes que invertir de 2 millones en adelante, tal vez de 500,000 en adelante, pero nunca menos de eso. A diferencia de los fondos mutuos, claro, en que ahí pueden invertir personas que a lo mejor son de un ingreso menor. Entonces, pues eso hace estas firmas pues mucho más poderosas en ese sentido. Claro que sí. Miguel, ¿algún comentario? Sí, te felicito por esa serie de artículos, Joel. Definitivamente, o sea, uno desde la distancia que oye tantas piezas, o sea, y tiene acceso a piezas de información del rompecabezas un poco sueltas, encontrar tus piezas pues fue un momento de revelación. Yo creo que para mucha gente, no solo pues la claridad de lo que escribes y la complejidad de los datos que traes, sino es un periodismo que también se beneficia mucho del recurso de las redes sociales, ¿no? De que no es nada más pues la noticia que generas y demás, sino que tiene unas reverberaciones extraordinarias. Pero, ¿sabes? Entrando ya en lo que me interesa, obviamente aquí hay unos asuntos de transparencia que ustedes han abordado, o sea, tanto Carla como tú en sus piezas, y vemos pues que por otro lado uno siente que, pues, que el Estado tiene unas estructuras, unos garantías de derecho para que el público pues que elija a estas personas que nos representan, que somos los componentes soberanos de ese Estado, y esa palabra es complicada, estemos informados y participemos y tengamos pues acceso a esas decisiones que nos incumben. Sin embargo, con este tema como que se desata otro layer, digamos, otra capa de estructura de derecho, de protecciones, que no es tanto sobre el pueblo y nuestro derecho a saber o a participar, sino que es más la protección de estos individuos. Entonces, pues, hay unos temas de anonimato, hay unos temores enormes de parte del gobierno, de momento se invocan unas leyes. Es como si esta gente existieran dentro de un marco legal completamente distinto a las figuras, pues, conocidas, el Estado, el país, nosotros, el pueblo, nuestros representantes y todo ese rollo. ¿Cómo han podido ustedes romper ese cerco de información? Te pregunto, y si ha habido consecuencias, como ocurre en otras jurisdicciones, que cuando se da este periodismo incisivo, pues caramba, empiezan a haber pues, actos de persecución, empiezan a dificultarte el acceso a la información. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de ustedes que pues, viendo los resultados, ustedes han sido muy exitosos en revelar esto, pero puedo pensar que hay consecuencias y que ha sido complicado hacer eso. Me interesa un poco ese lado nuestro, de cómo, o de ustedes, quiero decir, cómo se han construido esa noticia, cómo ustedes han roto ese cerco, digamos, del Estado, protegiéndonos no a nosotros, sino a estos intereses que nos acechan. Bueno, pues por una parte, la forma un poco de romper, como tú dices, el cerco, pues, primero yo creo que ha sido un poco tratar de abordar el tema de un punto de vista diferente al de los expertos o a los números, porque si fuéramos a basarnos en eso, pues tendríamos que coger un doctorado en finanzas o tal, ¿no? Sino que hemos tratado un poco más de buscar el lado político de la cosa, y político en el sentido más ideológico, se puede decir, en el sentido de ver estas firmas, ¿no? Estos llamados bonistas, que regularmente se tienden a representar como si fueran entes como neutrales, ¿no? Pues tratar de colocarlo en su contexto político particular, de que son una fuerza económica y que tienen pues mucho poder político dentro de las acciones que hacen. En cuanto a las limitaciones de, por ejemplo, conseguir información de primera mano, han sido muchísimas. Por ejemplo, ha habido, sinceramente,
ha habido mucha dependencia de, por ejemplo, la prensa extranjera, que obviamente tiene una ventaja, y es que por ejemplo, funcionan en Nueva York, tienen acceso directo con muchas fuentes que nosotros no tenemos acceso, pero tenemos otro layer de impedimento que es el mismo gobierno, que maneja cierta información que no ha querido revelar, no la ha querido hacer disponible de forma clara. Un ejemplo de eso es que nosotros pues nos reunimos con una serie de representantes del gobierno, por ejemplo con Ramón Luis Nieves, y por ejemplo uno de los artículos está, ¿no? ¿Verdad? Que él dice que lleva más de un año reuniéndose con esta firma en su oficina, pero que él no recuerda quiénes son ni cómo se llaman. Una contestación similar dio Melba Costa. Y a nosotros pues nos sorprende mucho, ¿verdad?, esa contestación que nos dieron ellos. Y por lo menos por el lado de información oficial de parte del gobierno no es mucho lo que nosotros hemos podido obtener. Hemos tenido más que recurrir a documentos oficiales de, por ejemplo, la SEC, que es la agencia federal que se supone que regula estas firmas de inversión, informes económicos, informes de prensa, donde hemos ido, por ejemplo, haciendo listas de las firmas de inversión y también contactándolos a ellos directamente, que es bien poca la información que ellos dan también, pero hemos tenido que hacer esto un poco en formato guerrilla, como quien dice, y la verdad es que ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Entre Carla Minet, Laura Moscoso y todo el equipo del Centro de Periodismo. Pues lo hemos logrado hacer a pulmón, básicamente, ¿no? Es como más puedo describirlo. En cuanto a las consecuencias, pues hasta el momento podemos decir que tal vez con el BGF, por ejemplo, hemos tenido dificultad para conseguir información, tal vez dificultad con el acceso a fuentes para que nos den entrevistas o incluso documentos, pero es algo también que ha pasado en la prensa en general. Por ejemplo, hemos visto cómo salió hace poco que selectivamente funcionarios del gobierno dan entrevistas exclusivamente a unos medios y a otros no, que en ese sentido pues es algo que ha limitado a muchos periodistas independientes en general, ¿no? En cuanto a cuestiones de persecución, ese tipo de cosas, pues hasta el momento, por suerte, no, que yo sepa, ¿verdad? Pues no ha habido ninguna consecuencia de ese tipo. Te escucho y definitivamente hay que buscar aliados en todas partes y definitivamente la prensa estadounidense y la prensa crítica e investigativa, pues es ahí un lugar donde buscar sin duda alguna, siendo, como tú bien dices, estas personas, muchos de ellos están localizados en Nueva York. Pienso en el grupo Hedge Clippers, que tiene una también página, sí. Y es muy importante que los oyentes y las oyentes, la audiencia, pues también vaya a esa página y vea cómo este movimiento, por ejemplo, ha estado analizando precisamente, sobre todo los hedge funders, sí, de manera más sistemática, y tienen mucha información. Y sin duda, la página del Centro para el Periodismo Investigativo también es una fuente fundamental para enterarnos precisamente del mapa, casi el organigrama o el mapa de todos estos hedge funders. ¿Pudieras hablarnos un poco más en detalle de y que lo has publicado, ¿no? En tu, pues has hecho un artículo alrededor de eso y lo tiene publicado el Centro de Periodismo Investigativo, pero sería bueno un poco hablar precisamente del mapa de esos jugadores y esos actores, digamos, en la deuda en Puerto Rico, de la deuda en Puerto Rico. Sí, yo creo que algo importante de tener en cuenta es que como en Puerto Rico se habla de la deuda, pero en realidad hay muchas deudas. Importante. Por ejemplo, cada corporación tiene su deuda con sus condiciones particulares y con sus bonistas particulares. Entonces, pues cada uno de los grupos que tienen bonos de cada una de las corporaciones se han agrupado en diferentes grupos ad hoc y han contratado bufetes de abogados para defender sus intereses frente a un eventual o posible incumplimiento y frente a posibles demandas que ellos puedan llevar en contra de estas corporaciones o en contra del gobierno. Pues ya ellos han contratado sus propios bufetes de abogados y, por ejemplo, hay un grupo de bonistas del Banco Gubernamental de Fomento en específico que tiene su grupo, tiene su bufete de abogados. Hay un grupo de bonistas de Cofina que tiene su bufete de abogados ya contratado. Hay un grupo de bonistas de la AEE, de la Autoridad de Energía Eléctrica,
y hay un grupo de bonistas que poseen bonos de obligación general, que son los que tienen garantía constitucional, que eso significa que la Constitución tiene un artículo que dice que tienen que pagar esos bonos por encima de cualquier responsabilidad. Entonces, pues ya están esos grupos formados con sus propios bufetes, pero lo interesante es que hay bonistas o firmas de inversión que han comprado bonos en 2 o más corporaciones a la vez. Entonces pertenecen a más de un grupo. Y el problema es que al interior de ellos, pues también tienen conflictos de interés. Eso me imagino que cuando vengan las demandas, si es que vienen, como se ha anunciado tanto, pues se verá más cómo se va a desarrollar. Pero ni siquiera entre ellos, aunque parecen ser, ¿verdad?, todos como un grupo monolítico de clase, los capitalistas financieros y tal, en realidad al interior de ellos mismos no también tienen sus diferencias, ¿no? Porque cada cual vela por sus intereses dentro de la firma de inversión a la que ellos trabajan, que de hecho son firmas de inversión, que después podemos abundar de ellas también en específico, bastante grandes y que manejan no millones, sino miles de millones de dólares. Y pues el mapa pues se puede ver así un poco, ¿no? Como por cada corporación o por cada tipo de bono, pues hay grupos de bonistas o de firmas de inversión que han formado como estos clanes, ¿no? Para defenderse o para demandar y exigir los pagos y las condiciones que ellos quieran imponer o que hayan impuesto ya a través de los contratos que hacen cuando obtienen los bonos como tal. Vamos a una pausa y regresamos en un momento a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con el periodista investigativo Joel Cintrón Arbacetti. Miguel, ¿algún comentario? Sí, me gustaría que nos pudieras decir, o sea, porque entiendo pues el concepto de toda esta extranjería financiera radicada en Nueva York, o ese es su campo de batalla y cómo nos viene encima. O sea, el concepto del enemigo que viene de afuera lo comprendo bien, o creo que parte del trabajo de ustedes me hace comprenderlo mejor, pero me gustaría saber un poco de los enemigos de adentro, o sea, los intereses que no están alineados con el país, y en esto hay que ser abiertos, o sea, están alineados más con esta misma especulación de la tragedia, que es como le pudiéramos llamar, ¿no? Donde se gana cuando el otro pierde. O sea, ¿quiénes son o qué componen esas redes dentro de Puerto Rico que son parte beneficiarios de este reguero y que pudieran estar detrás de la desinformación o sencillamente del silencio, de que no se hable de esto o no se sepa bien lo que está ocurriendo? Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar los propios legisladores, ¿no? Al ocultar la información que es obvia, que deben saber, o sea, cuando tú tienes un representante o senador que se sienta contigo y te dice que lleva un año reuniéndose con estas personas y que son muy amigables y de momento te dice que no recuerda los nombres o que no recuerda quiénes son, pues ahí tú vas detectando ya de que uno se pregunta por qué tanto secretismo, y pues yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? En cómo los supuestos representantes del pueblo, pues al fin y al cabo terminan realmente no siendo tan representantes del pueblo que digamos, y más bien pues velan estos intereses. No sabemos exactamente por qué o a cambio de qué, pero sabemos también que estas firmas de inversión, por lo menos en Estados Unidos, son reconocidas por donar a las campañas políticas sumas bastante considerables de dinero. Pero aquí en Puerto Rico también, más específicamente, tenemos el caso de Roberto Prats, del Partido Popular, que con su firma RPP Consulting, que es, pues, me imagino que significa Roberto Prats, él está registrado como cabildero y pues él es uno de los
cabilderos a favor del grupo ad hoc de bonistas de bonos de obligación general. También Kenneth McClintock del PNP también ha fungido como cabildero, por ejemplo, para el ad hoc de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues esos son por lo menos ejemplos concretos, ¿no? Que me imagino que deben haber más conexiones con por lo menos con políticos locales. Pero también tenemos el caso de los bufetes de abogados. Por ejemplo, vi una noticia hace poco que McConnell y Valdés estaban contentos anunciando que iban a ampliar una nueva división que se llama de cuello blanco, como preparándose para las posibles demandas y demás cosas que vienen legales que les pudieran beneficiar a ellos. Aparte de eso, es un poco difícil a veces tener información de primera mano ni concreta, directa de las conexiones que ellos logran tener a nivel local, pero tal vez cuando se vayan desarrollando las demandas o cuando surjan las ventas de propiedades o cuando vengan a reclamar con más fuerza, pues ahí tal vez podamos ver mejor quiénes son los buitres a nivel local, ¿no? O que vean esos intereses también. Pero hasta el momento, pues eso, por lo menos así de forma concreta, pues serían esas personas que están cabildeando. Y también vemos como, por ejemplo, cuando se pide hacer el informe Google y demás, pues también uno puede ver que ya como esos son, como quien dice, recetas que vienen ya preparadas de antemano, pues los políticos también en ese sentido están jugando el mismo juego, ¿no? Y la política siempre va del lado de las exigencias que están pidiendo estas firmas de inversión para ellos poder recuperar sus ganancias, ¿no? O recuperar sus ganancias, no, más bien poder cobrar, ¿no? de los préstamos con los intereses onerosos que han logrado imponer en Puerto Rico. Y Joel, ¿cuán legal es el donativo de estas firmas a las campañas políticas dentro del esquema ahora que en Estados Unidos da amplios márgenes para que ocurran estas contribuciones? O sea, ¿hay manera de que tengamos acceso? ¿A quién está dando dinero a los partidos y de qué manera? Bueno, ¿los partidos locales te refieres o los partidos en Estados Unidos? No, bueno, un poco ambos, pero los locales me interesa de entrada. O sea, cuando me dices que un legislador y me mencionaste a Ramón Luis, empiezan a tener memoria selectiva, me pregunto si hay acceso específicamente a patrón de contribuciones a los partidos. Pues por el momento no he indagado en esa línea. Nosotros sí tenemos en la misma página del Centro de Periodismo una lista de donativos políticos, pero son de las pasadas campañas, que en ese momento todavía no habían entrado los fondos buitres porque no se había hecho la emisión de bonos, que fue la emisión de bonos de 2014 la que generó la entrada de estas firmas de cobertura. Así que habría que esperar a ver ahora que están empezando a ver las nuevas campañas de recaudación. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo y definitivamente es una información que a nosotros también nos va a interesar conseguir. Pero a nivel de Estados Unidos, pues vemos, o sea, creo que ahora mismo no hay un tope de que limite la cantidad que estas firmas pueden invertir. Y ya ha habido casos, como en el caso de Nueva York, que el grupo de los Hedge Clippers hizo una protesta en contra de eso, en que habían, pues, el alcalde de Nueva York se reunió con uno de las firmas de inversión, de las mayores firmas de inversión, en una fiesta en la que se estaba recaudando fondos. También uno de los que dirige uno de los fondos buitres forma parte del gabinete económico de Barack Obama, por ejemplo. O sea que ellos están bien conectados con la política partidista en Estados Unidos, y en ese sentido yo no dudo que aquí en Puerto Rico, ahora que se acercan las elecciones, vayan a hacerlo también. Aunque ya de cierto sentido lo están haciendo. En cierto sentido lo están haciendo porque, por ejemplo, las firmas de los bufetes de abogados que contrataron algunos de los bonistas también están haciendo trabajo de cabildeo en el Congreso en contra del proyecto de quiebra para Puerto Rico, o de los intentos que hay para que nos extiendan la ley de quiebra. Así que indirectamente, o bueno, bastante directamente ya creo, ellos ya están ejerciendo su influencia en la política local.
Es increíble, porque entre otras cosas, y es interesante, por Facebook ya están corriendo imágenes de algunos hedge funders reuniéndose con políticos y figuras importantes de la política en Puerto Rico. Hoy mismo apareció uno que estaba reunido con Sila, me parece que hay otro que también se estaba reuniendo con otras figuras de ambos partidos políticos. Así que ya uno ve por ahí, pues, cómo quieren influir en las diferentes discusiones en todo y cubrir todas las bases dentro de los dos partidos dominantes en Puerto Rico. Sí, y también, por ejemplo, lo que mencionas de Sila fue una foto que salió publicada hoy en las redes. Y ese personaje es Julio Cabral Corrada, él es de Stone Lion Capital, uno de los fondos buitres que tiene intereses en Puerto Rico, y que una vez también recientemente salió en la prensa, lo pusieron a hablar, bueno, en el Nuevo Día específicamente, como un experto económico, ¿no? Sin hacer alusión directamente tanto a que era uno de los miembros de los fondos buitres. Y en ese artículo las citas de él eran interesantes porque él recomendaba, pues estaba del lado del cierre de las escuelas. Él tiene la teoría de que en Puerto Rico sí hay chavos para pagar, si hacen estos recortes. Y estaba dando como estas recomendaciones de política pública, como quien dice, extremadamente neoliberales. Y pues es interesante, ¿no?, verlo cómo poco a poco va apareciendo. Ahora lo vimos en esta foto con Sila dándose un cafecito, que está bien, ellos podrán hacer lo que quieran, pero que no deja de ser interesante, ¿no? Esa como cómo van entrando y cómo esta persona que es puertorriqueño más trabaja en una de estas firmas, me imagino que tiene unas mejores conexiones, ¿no?, con la política local. Y hay que ver, estar pendiente de cómo se van a ir posicionando, y creo que es bueno tal vez, entiendo yo, según como yo entiendo el periodismo, pues como quien dice, cogerlos con tiempo, ¿no? Y irlos como que hacer este profile o hacer esta fiscalización, ¿no? Con tiempo de darles como este trasfondo o colocarlo en su contexto, ¿no? Que es lo más importante, entiendo yo, poner en contexto político estas movidas que hacen particulares, que no son tan neutrales como a veces se les pinta. Definitivamente, y dentro de ese contexto político mencionaste, me parece un punto fundamental de cómo muchos de estos hedge funders intentan, además de recoger su dinero, imponer y sus visiones de política pública en los países. Y me parece muy importante, uno dentro de los artículos que ustedes publicaron en el Centro de Periodismo Investigativo, toda una serie de hedge funders que han estado no solamente en Puerto Rico, sino que también influyen y están muy presentes en lo que está sucediendo en Grecia, en Argentina y en otros lugares. ¿Podrías abundar un poco sobre eso, por favor? Sí, como parte de, ¿verdad?, de el mismo trabajo de ponerlo más en un contexto más amplio, global, esta situación, pues hicimos este esquema, ¿no?, en el que identificamos las firmas de inversión que han participado tanto aquí como en Argentina y en Grecia, porque pues esos son lugares donde la crisis ha azotado de forma bastante fuerte, ¿verdad?, y particular. Y pues nos llamó la atención de cómo se repiten los mismos personajes aquí y allá, ¿no?, desde Europa, América del Sur y ahora aquí en el Caribe. Pues sí, hay la mayoría, una gran cantidad de las firmas de fondos de cobertura y fondos buitres, pues también estuvieron en Grecia, y por ejemplo allá también se opusieron a muchos de los planes de reestructuración o a los rescates que pedía Grecia. Ellos también se oponían a muchos de esas políticas, y en ese sentido pues también ejercían presión en la política pública. En el caso de Argentina, que ellos eran un % menor comparado con la cantidad de prestamistas, por decirlo de alguna forma, que tenía el gobierno, pero como este pequeño grupo de fondos buitres no aceptó las condiciones, pues tuvieron que entrar en un montón de litigios que yo creo que todavía están dándose en Nueva York y que han sido bien onerosos, han costado mucho dinero al gobierno de Argentina. Hay que ver cómo aquí van a trabajar con eso, si es que ese es el caso de que ellos decidan atacar con estas demandas. Pero sí, básicamente vemos cómo se comportan de forma similar, usando lo que es lo más interesante, la misma estructura jurídica y legal de los países.
porque aparentemente pues el capitalismo financiero no tiene mucha barrera o muchas regulaciones y ellos pueden funcionar igual aquí o sea, y también han estado en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa es que enfocamos esos lugares porque hay mucha información, también muchos datos, llevan mucho tiempo también funcionando, ¿no? Pero en uno de los análisis que hacía una de las fuentes que entrevistamos para uno de los artículos, pues su análisis era que Puerto Rico puede ser uno de los últimos lugares donde ellos tengan oportunidad de jugar con estas mismas estrategias tan fuertes. Porque ya explotaron, por ejemplo, en Grecia, ya explotaron Detroit, y ya son pocas las crisis tan fuertes que les quedan. Y ellos ven Puerto Rico, por lo menos en el análisis de esta persona, como uno de los últimos escenarios en el que ellos pueden explotar al extremo pues estas estrategias de corto plazo, de demanda, porque ya después de aquí no es mucho lo que realmente les va a quedar, a dónde recurrir, al menos que sigan con sus prácticas en el mundo de las empresas privadas, pero por lo menos a nivel de gobierno o de comprar deuda, pues ya serían con Puerto Rico como uno de los últimos como que bastiones de explotación que tienen ellos para... Haremos todo lo posible por quedarnos vivos y no darles carroña. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico, hablando de deuda, buitres y auditoría ciudadana. El rol del periodismo en tiempos de violencias y expulsiones neoliberales. Y estamos con Joel Cintrón Arbacetti, periodista investigativo del Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico. Y Joel, hablando un poco de todo esto, nos interesa también saber el papel, digamos, o el lugar de la ciudadanía en todo esto. Número 1, dentro de las investigaciones que ustedes han hecho o lo que ven, ¿en dónde está la ciudadanía en todo esto? Lo primero que tendría que preguntarte, y después quisiera preguntarte si lo que nos pudieras decir sobre el grupo Auditoría Ciudadana, que, bueno, ya me comentaste que no eres parte formal del grupo, pero que conoces algo de su trayectoria. Entonces... Claro. Pues bueno, me hacen la pregunta sobre dónde está la ciudadanía, y si hablamos del proceso como tal de, por ejemplo, negociación, aunque hasta ahora los únicos que se han sentado a negociar con los bonistas son la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en el proceso en general, en realidad yo no veo que la ciudadanía esté representada en ninguna parte, al menos que alguien piense a estas alturas que el gobierno los representa, pero aparte de eso no veo ninguna representación formal, por lo menos. Pero sí, lo que me da esperanza es que he visto que hay diferentes grupos de personas que se han estado organizando de forma autónoma, un poco por debajo del radar, preparándose, analizando la situación, que yo creo que es una buena forma de actuar en este momento, ¿no? Y no reaccionar y no recurrir a lo fácil y lo rápido que serían los piquetes o las marchas, sino que hay muchos grupos que en el underground, como quien dice, están organizando y buscando nuevas formas de accionar, y yo creo que aunque sea a largo plazo, la ciudadanía va a hacer presencia, pero no va a ser por los medios tradicionales y no va a ser de la forma en que la gente se espera comúnmente, y yo espero que de esa forma pues sea más contundente, ¿no? Porque la situación lo amerita en este momento. Miguel. Ahora, Joel, te quería preguntar, y en esto pues quiero ser cándido, pero a la misma vez franco.
Yo he visto mucho periodismo en Puerto Rico y periodistas colaborando con un mensaje de la prensa corporativa aquí, que básicamente tiene dos partes. La primera es invisibilizar las estructuras mismas que están operando de forma subterránea dentro de este esquema de fondos buitres y hedge funders, y por otro lado, sumándose a esta especie de transferencia de culpa, donde el problema de Puerto Rico es de nosotros, es del individuo, es que nos falta empresarismo, es que somos vagos, y entonces pues se suman esta especie de mensaje de buenacidad, de echar pa'lante, de vamos a traer la buena vibra, de la denuncia es mala, de toda esta gente negativa que escriben artículos de opinión, que denuncian, pero entonces no hacen nada por el país. O sea, y he visto a periodistas con nombres y apellidos que son cómplices de ese mensaje. De ahí aparecen figuras como ustedes, que obviamente son excepciones a esto. O sea, ¿en qué momento el periodismo y el periodista, o sea, tiene espacio, agencia para salirse, digamos, de las agendas de la prensa corporativa y asumir un rol, no digo ya profesional, ciudadano, solidario? Porque, o sea, veo cómo ustedes toman una decisión y la ejecutan con muchísimo rigor, pero veo, y lo tengo que decir, demasiados colegas tuyos que son parte del problema. ¿Cómo tú te posicionas frente a eso? Definitivamente. Yo, bueno, primero estoy de acuerdo con la premisa y yo por lo menos tengo la suerte, ¿no?, de que yo trabajo para un medio. Bueno, yo primero soy periodista independiente y trabajo para un medio que es una organización sin fines de lucros y por lo tanto pues no tiene la misma atadura que otros medios corporativos que responden a unos intereses que nosotros no tenemos que responder como medio. Pero tampoco quiero decir esto como para excusarlos, ¿no? Porque yo creo que esto no lo exime de responsabilidad y de que cada periodista debería aspirar de tener su propia autonomía aún trabajando dentro de un medio corporativo. En ese sentido, pues entiendo que no, yo me posiciono en ese lugar del periodismo independiente, más dependiente como tal de las redes sociales y de otros grupos, ¿no?, de diseminación de la información. Pero también pues me preocupa que la otra prensa, la prensa corporativa y comercial, es la que llega a más cantidad de gente todavía. Y en ese sentido, pues lo que tú estás hablando, Miguel, yo creo que se refleja en las coberturas que se basan, por ejemplo, en las opiniones de expertos, economistas, que tienen contratos con el gobierno también, o con los números, los datos que al fin y al cabo no mucha gente entiende, o el vocabulario no financiero que la gente no maneja y que se expone como si fuera algo neutral. Yo escuché aquí al Geo Quiñones, que lo tuvieron en una entrevista, donde él mencionaba que la matemática también es un lenguaje y que se puede interpretar. Pero entonces los periodistas no están haciendo el trabajo de, como quien dice, traducir, ¿no?, esos números a la cosa ideológica o política que hay detrás de eso. Ese yo creo que sería el trabajo que amerita, ¿no?, la crisis o la economía de la deuda que estamos viviendo, hacer ese trabajo de no, como dicen a veces, de ponerlo en arroz con habichuelas, ¿verdad? Tampoco se trata de simplificar las cosas, pero sí de traducir, ¿no?, a un lenguaje o a un ángulo más político, en el sentido político verdadero, ¿no? Seguro. Y me pregunto, ahora, Joel, ¿no te parece, te escucho. Perdona que interrumpa. No, adelante. Joel, ¿no te parece que aquí hay vínculos políticos directamente con el periodismo? Porque es que yo no soy inocente. O sea, cuando escucho demasiado la insistencia en ese mensaje oficial de que el problema de Puerto Rico es un problema anímico, que tenemos que levantar nuestro ánimo, que tenemos que echar para adelante, que nuestro problema es que no nos movemos y demás, y entonces empezamos con el periodismo de la cosa bonita, y a contribuir a resaltar nuestros valores y toda esta tontería. O sea, cuando yo veo demasiados colegas y redes de periodistas apoyando ese mensaje, me pregunto, ¿aquí hay acercamientos de los partidos políticos? Porque es que operan en sincronía y no sé si la responsabilidad va directa a la prensa corporativa o si realmente aquí hay colegas que están pues haciendo trabajo de relaciones públicas y no de periodismo. Bueno, eso yo no tengo conocimiento así de primera mano, pero no me sorprendería y no lo dudaría. O sea, y sí, uno siempre tiene la sospecha por lo mismo que dicen, ¿no? Porque uno ve pues esta cobertura o actitudes, o más bien no es tanto lo que se dice, a veces es lo que se deja de decir, o las preguntas que no se hacen es lo que a mí me sorprende. Cómo tú puedes
escuchar algo de una forma y no rebatirlo, no decir una pregunta diferente. También me sorprende a veces la falta de contexto en que se colocan ciertos sujetos, los que nunca se busca su trasfondo, ¿no? O sea, que sería tan fácil a veces, tú ves una fuente y uno así a veces por pura curiosidad se pone a buscar un poco, no es que uno vaya a escribir sobre el asunto, pero uno rápido encuentra cosas en menos de un minuto. O sea, que uno se sorprende de cómo la falta de información o la falta de indagación que hay en el periodismo. Y pues sí, uno pudiera sospechar o especular con lo que están mencionando. No hay una base con la que por lo menos yo pueda decir concretamente los intereses que hay entre unas partes y las otras, pero por lo menos a nivel corporativo, pues es obvio que GFR Media, por ejemplo, solamente tienes que entrar a la página del Contralor y ver todos los contratos que tienen con el gobierno. Eso a nivel corporativo, ¿verdad? Que se puede ver mejor. A nivel particular, que es un poco más difícil de identificar, pues pudiera pasar también. Yo creo que ya empezaste de manera magistral y tal vez en esa misma línea tú personalmente, bueno, obviamente estás aquí como periodista, pero también como ciudadano, me interesa saber tu punto de vista de cómo ves el estado de la situación en el país en este momento. Ok, bueno, eso es algo bien, ¿verdad? Complejo, general, pero sí, yo por un lado, bueno, yo tengo un poco dos puntos de vista. Me preocupan ciertas cosas que me preocupan, es que, por ejemplo, la falta de información y la proximidad de las elecciones. En el sentido de que la falta de información se presta mucho para manipular opiniones, manipular la opinión pública o tal vez ni siquiera manipular, más bien para sentar unas bases y que se acepte como una realidad por la falta de información. Entonces, pues nos vamos a enfrentar unas elecciones en que uno ve los candidatos, todos los candidatos que hay son preocupantes, no hay ninguno o sea, de los que tienen posibilidades reales de ganar, no hay ninguno que uno pueda decirle, pues por lo menos, o es totalmente preocupante. Eso es lo más de corto plazo, ¿no? Que vienen las elecciones y poca información, pero como estaba mencionando ahorita, a largo plazo, pues con lo que está pasando, los diferentes grupos, por ejemplo, Auditoría Ciudadana, que no quiero que se me olvide, Acción de Pueblo, Auditoría Ciudadana, Democracia Ciudadana también, que otro grupo que yo creo que todos tienen su enfoque y que todos, entre cada uno de ellos, se complementan. Por ejemplo, yo veo Acción Ciudadana como un grupo de pensar, ¿no? Estos conceptos de la política y demás que son importantes. Auditoría Ciudadana como un paso estratégico importante, puntual para hacer, y Acción de Pueblo, pues como lo dice también el nombre un poco, esas acciones que están llevando a cabo de reunirse con la gente. Hace poco hicieron una caminata por el Barrio Obrero, hablando puerta a puerta con la gente. Y yo creo que ese trabajo de base, de hormiguita, se está haciendo bien poco a poco. Y lo más que me ilusiona o que me agrada es que se está haciendo fuera de las estructuras tradicionales de izquierda o de grupos que pues ya pues en el contexto actual no son muy efectivos, ¿no? Se están buscando unas nuevas maneras de accionar. Y creo que por esa es la parte un poco esperanzadora de la historia, pero por la otra parte política creo que es un poco sombrío. Definitivo. Miguel, ¿algún comentario? Sí, quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo encuentran ustedes, digamos, el matrimonio entre un periodismo que vuelve a descubrir relevancia y las redes sociales, que siempre se habían representado como el gran enemigo del periodismo, que destruye, que eso de que cada cual pues pueda divulgar la noticia por su cuenta y demás? Ustedes han encontrado una fórmula que de alguna manera se refuerzan unos a otros. ¿Cómo tú lo ves? Con esa pregunta tan importante, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet.
amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Joel Cintrón Albacete del Centro de Periodismo Investigativo. Hay una pregunta en el aire, Joel. Las redes y el periodismo, ¿cómo tú ves esta...? Sí. Pues bueno, esto ha sido un trabajo en equipo también, ¿no? En el que pues tienen que ver muchas personas, por ejemplo, Carla Minet, directora del centro, Laura Moscoso, que ahora está también trabajando las redes sociales. Pero en esencia, pues nosotros hemos tratado un poco de usar estrategias de difusión, como de encadenamiento, ¿no? Como de por ejemplo, coordinar los lanzamientos de los reportajes con diferentes medios como 80 grados, que le tenemos que, pues, ¿verdad? También nos ha apoyado mucho en ese sentido. Metro también nos publica en la plataforma en internet y también en el periódico impreso. Claridad publica también los artículos del centro, y los que se han traducido en inglés pues también lo han publicado en medios fuera de Puerto Rico. Y pues utilizando un poco las redes sociales y coordinando, ¿no?, con otros medios, es que hemos logrado un poco expandir la base de seguidores, ¿no?, los lectores del Centro de Periodismo. También nos ha funcionado para conseguir información. O sea, no lo hemos visto para nada como otros medios que lo ven como una amenaza. Tal vez sí es una amenaza para el periodismo tradicional o el periodismo un poco conservador, ¿no? Pero creo que para el periodismo que busca innovar y ser un poco más crítico, pues le conviene, ¿no? Es una buena herramienta. Querías mencionar un poco más sobre Auditoría Ciudadana y también sobre un periodista que viene que te parecía importante mencionar. Sí, el Centro de Periodismo va a celebrar su conferencia magistral en septiembre, y como invitado viene el periodista Oscar Burgueño. Él es un periodista que se ha dedicado a trabajar el tema de los fondos buitres en Argentina, que sabemos que es uno de los países donde primero esta gente aterrizó y hizo uno de los ataques más fuertes, por decirlo de alguna forma. Seguro. Él tiene ya programas de radio, de televisión. Pueden buscarlo en YouTube si les interesa. Hay muchos trabajos interesantes de él. Y además de él, viene también The Wall Street Journal, personas que han cubierto el tema de la crisis de Puerto Rico. Viene el periodista Aaron Kurilov, y de Bloomberg News viene Michelle Kasky. Son periodistas que trabajan el tema financiero en general, y que con el tema de la crisis de Puerto Rico pues un poco lo han destacado en este tema, y van a estar en la conferencia magistral que celebra el Centro de Periodismo cada año. Para más detalles de la fecha y tal, pues pueden entrar a la página, que es periodismoinvestigativo.com. Más que nada, los nombres es lo que nos interesa saber, porque este programa, lo bueno es que se puede escuchar en un año. Es decir, alguien lo puede escuchar hoy, mañana, pasado mañana y el año que viene, y todavía esos nombres pues sí va a ser importante, claro, de alguien que esté interesado en el tema, buscarlos y leer sus artículos. También querías comentar algo sobre Auditoría Ciudadana. Bueno, Auditoría Ciudadana en realidad fue un grupo que se formó de una asamblea que hubo en junio, en un parque convocada por diferentes ciudadanos, y pues se han dedicado, ¿no? Están haciendo unos esfuerzos por llevar a cabo una auditoría de la deuda con diferentes grupos que también les interesa llevar a cabo esa auditoría, y están tratando de aglomerar a las diferentes personas que les interesa ¿no?, llevar a cabo esa auditoría como tal, y también quieren traer recursos para lograr hacer esa auditoría, que se propone como una forma, ¿no?, de entrar la ciudadanía a todo este proceso que se está dando con el tema de la crisis. Pero como te dije al principio, pues no formó parte del grupo como tal directamente, pero sí ellos pues tienen su plataforma en Facebook y tal, y ahí pueden buscar más información también. Claro que sí. Miguel, ¿algún comentario final? Sí, hablaron del rol de la ciudadanía y demás, pues, de cómo podemos estar representados y demás. Ahora, ¿qué puede hacer el ciudadano común para apoyar esfuerzos como lo que están haciendo ustedes en el centro? O sea, esa persona que nos oye, que se indigna, pero siente que no tiene herramientas y demás.
O sea, ¿cuál es la función que tú verías de apoyo, de solidaridad del ciudadano común en relación al trabajo periodístico? Pues yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Una de ellas, pues la más sencilla es leer y compartir, ¿no? Esa es una de las bases de las redes sociales. Aparte de eso, los que puedan, pues nosotros también somos una organización que depende de donativos, y en la página directamente pueden hacer sus donativos de la cantidad que sea. También la otra forma en que yo entiendo que pueden colaborar es que si alguien tiene alguna información interesante, nos las puede hacer también llegar, y nosotros pues, de hecho, muchas de las historias que hemos trabajado, no necesariamente en este tema, pero muchas de las historias han surgido de información que comparte la gente y que nos contactan y nos dan por lo menos una pista, y de momento pues eso se convierte en un reportaje. Definitivamente, el Centro de Periodismo Investigativo se ha convertido en una fuente fundamental en los últimos años para una información crítica y profunda, muy distinta a esa prensa, digamos, corporativa, comercial que vemos a diario. Es importante, precisamente, si queremos seguir viendo este tipo de periodismo más de fondo, investigativo, profundo y crítico, pues apoyarlo de diferentes formas. Y una de esas formas es, sin duda alguna, yendo a la página, leyéndolo, también compartiendo información, y dentro de lo posible, pues apoyar también económicamente o de las formas que se puedan. Es fundamental abrir esto, y es fundamental que sigan abriendo espacios críticos de análisis de la realidad que está viniendo por ahí, y que la ciudadanía se siga movilizando, organizando para pues resistir y crear posibilidades, mucho más allá de lo que unos supuestos fondos buitres nos quieren imponer, y mucho más allá de, obviamente, las políticas de austeridad impuestas por el capital financiero y en esta época, en esta, digamos, fase neoliberal. Muchas gracias por estar con nosotros, Joel. Esperemos que podamos seguir compartiendo con ustedes. Gracias, Miguel. Un abrazo por allá. Y nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Sixto Ortiz, como siempre, nuestro técnico, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.